SER Podcast. Esto que van a escuchar ahora es lo que decae mañana si el Congreso tumba el decreto de medidas económicas, que es lo que podría pasar si Esquerra mantiene su amenaza y si el PP continúa en el no. Bueno, mañana decaería el decreto por el que todos los conductores se ahorran 20 céntimos en cada litro de combustible cuando repostan. Si mañana el Congreso tumba el decreto, conductores particulares y transportistas profesionales pagarán 20 céntimos más por litro de gasolina o diésel. Las ayudas directas para camiones, autobuses, taxis, ambulancias desaparecerían. La electricidad se encarecería porque la bajada de impuestos que se aplicó a la luz y que este decreto prorroga desaparecerían también. La revalorización del 15% del ingreso mínimo vital se desvanecería también. Y adiós a los fondos directos para distintos sectores. 365 millones de euros para agricultura y ganadería, 68 millones para el sector pesquero. Bueno, todo esto se iría por el sumidero si mañana el Congreso tumba el decreto. Habría que buscar nuevas fórmulas parlamentarias, nuevos decretos, pero de momento todo se iría por el sumidero. Y a esta hora hay grupos de izquierda que siguen coqueteando con la posibilidad de votar en contra por un asunto que no tiene nada que ver, como es el espionaje Pegasus, que es un asunto grave, sin duda grave, que merece toda la reprobación y que exige explicaciones, pero quien paga mañana si decae el decreto no es el CNI, son los ciudadanos y sus economías familiares. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día en que Rusia ha cumplido su amenaza de cortar el gas a los países que no lo paguen en rublos, empezando por Polonia y Bulgaria. Putin ha advertido además de una respuesta relámpago a cualquier intervención occidental en Ucrania con esta amenaza que escuchábamos. Tenemos instrumentos de los que nadie puede presumir y los usaremos si es necesario. La Comisión, la presidenta von der Leyen, tacha el corte de suministro de provocación y recuerda que el 97% de los contratos con Rusia establecen el pago en euros o en dólares. Sobre el gas, la vicepresidenta Teresa Rivera ha informado hoy a Argelia vía email de que en los próximos días va a usar el gasoducto Magreb-Europa, el que Argelia cerró en su día por sus disputas con Marruecos, para enviar este combustible precisamente a Marruecos. El ministro de Energía argelino ha amenazado después con rescindir el contrato a España si ese envío incluye gas argelino, pero el gobierno lo descarta tajantemente. Será gas que Marruecos compre a terceros países, que España va a regasificar y que va a enviar a Rabat utilizando ese gasoducto. Un jueves en el que el Congreso queda aprobado por 21 votos a favor, 14 en contra, 0 abstenciones. Ha dado luz verde a la llamada Ley Cerolo, la Ley de Igualdad de Trato, con una novedad: incluir por primera vez como delito de odio el racismo específico contra los gitanos. Con los votos en contra del PP y Vox, el partido de Abascal, que ha deslizado ya quién va a ser su candidata en Andalucía. Usted me pregunta por Macarena Olona y yo tengo que decir que cada vez le veo más cara de presidenta. Como presidente de la Xunta de Galicia se ha despedido hoy del Parlamento Regional Núñez Feijóo. Porque esta semana presentaré a miña dimisión como presidente de Galicia. Con sinceridade pido desculpas por todos os erros que cometí. Va a dimitir el viernes y lo va a suceder en el cargo Alfonso Rueda, actual vicepresidente. Y 2 nombres, Gabriela y Kika, son desde hoy la esperanza para 5 millones de enfermos de lupus en el mundo. Gracias a unos ratoncitos que llevan mi ADN, descubrieron una mutación genética nueva que se llama Kika, el nombre que le puse a mi elefante cuando estaba en el hospital. Se lo ha contado así Gabriela a El País. Esa mutación genética es la causa, según la investigación que hoy publica Nature, de esta enfermedad autoinmune, lo que abre la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos. Carlos Cue, corresponsal político del País, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. ¿Cómo estás, Esther? Buenas noches, muy bien, Aymar. Y Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Ángel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y en la contra de hora 25... Se ha metido hoy el Papa Francisco en un jardín importante hablando de las suegras. Se ha dicho que hay que tratar mejor a las suegras, pero a ellas les ha pedido que cuidado con la lengua, literalmente. Porque la lengua es uno dei peccati più brutti delle suocere, ¿no? Estate atenti. La lengua es uno de los pecados de las suegras. Un llamativo jardín machista en el que se ha metido el Papa él solito. Javois, ¿tú con la tuya cómo te llevas? ¿Qué tal, Aymar? Mejor que el Papa con la suya.
desde luego. Yo qué manía además de hablar de cosas que que ellos que no manejan. No entiendo yo qué carné de conducir tienen para hablar de este tipo de historias. Yo históricamente he tenido siempre una relación estupenda con mis suegras. Lo que pasa que para su desgracia he sido bastante mejor yerno que novio. Hace poco mi ex suegra me decía una frase muy bonita. Me decía, si no fuera por esa manía tuya de llegar en bañador en casa a las 10 de la mañana. Había ocurrido en verano, era verano. Yo siempre ya sabes que siempre es verano en el fondo de nuestro corazón y en nuestras relaciones con los suegros, por desgracia para los suegros. A mí me ha parecido con esto del Papa que quiere ir enrollado, pero de enrollado de años 80, cuando entonces la suegra era una especie de caricatura. El mundo ha evolucionado tanto que una persona puede tener hasta 2 suegros o 2 suegras, pero debemos aprender de esta condescendencia que nos hace mirar al Papa como un hombre de otro tiempo por estos comentarios, porque dentro de 30 años a los que hablamos de los cuñados nos pasará un poco lo mismo, ¿eh? A mí yo creo que tengo la impresión de que seremos también ridículos e incomprensibles, y el Papa de entonces dirá desde San Pedro a los cuñados que creéis saberlo todo y no sabéis nada, y entonces Aimar, mi yo de la época y el tú de la época, que espero que seamos los mismos, diremos, hombre, que el Papa aún siga con esta tontería del cuñado tanto tiempo después y esta caricatura del cuñado, porque la vida pasa, pero normalmente pasa escupiendo. Un beso, Jabois, a ti, a tu suegra y a la mía. Muy bien, un beso, hasta mañana. Bueno, a esta hora los negociadores del gobierno no piensan en suegras, piensan en números, siguen haciéndolos a la desesperada para salvar como sea el decreto anticrisis que se vota mañana. Esquerra está en el no por el espionaje Pegasus. Bildu se mueve en la indefinición ahora mismo. Ellos también fueron espiados, pero no son tan tajantes en este asunto como Esquerra, o por lo menos en el PSOE no los ven tan tajantes. Y en el escenario de que el PP mañana votara en contra, que no está claro, en el escenario de que el PP mañana votara en contra del decreto con las medidas económicas, al gobierno no le salen los números, por ahora al menos. De momento, esta noche en la Moncloa han hecho un movimiento de última hora. Era una de las exigencias del resto de partidos, que era tramitarlo como proyecto de ley en lugar de decreto ley. ¿Eso qué quiere decir? Que los partidos podrán meter cambios en el decreto o podrán intentar meter cambios en el decreto, que no es lo mismo. Ya el gobierno había dejado la puerta abierta en las últimas semanas a una posible tramitación de esto como proyecto de ley, pero ya esta noche han confirmado que sí, que va a ser así. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, sobre el papel significa eso, que los grupos podrán presentar enmiendas a ese texto, pero en la práctica no garantiza nada, no garantiza que ese texto se vaya a cambiar, y la muestra es que en la Cámara hay una decena de proyectos de ley procedentes de decretos urgentes, algunos llevan más de un año en el cajón, y que ningún partido ha podido modificar esos textos a pesar de haber apoyado su tramitación esperando hacerlo. El movimiento lo que evidencia es que a unas horas para la votación del decreto el gobierno sigue echando cuentas. La continuidad de las medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra no está garantizada. La Moncloa confía en salvar el trámite, sí, pero ya asume de que lo hará de nuevo por la mínima, en un clima de tensión como el que se vivió por la aprobación de la reforma laboral. Con la calculadora en la mano, se necesitan más síes que noes, y el Ejecutivo cuenta por ahora con 169 votos a favor, los de la coalición, más PNV, PDeCAT, Más País y Compromís. Esquerra y Bildu no desvelan su voto, amagan con tumbar el decreto como represalia por el presunto caso de espionaje Pegasus. Si el PP pasa del no a la abstención porque el Ejecutivo logra convencer a los de Feijóo, el decreto saldría adelante de manera holgada, así que a esta hora hay abiertos contactos a distintas bandas para tratar de salvar el trámite de un decreto que el gobierno, recuerda, además de millones de euros en ayudas, contempla esa rebaja de los precios de los carburantes que entró en vigor hace unas semanas. Y luego está el PP, cuyo voto es fundamental si finalmente Esquerra vota en contra. El PP está en una situación muy compleja ahora mismo porque podría dejar caer al gobierno, pero estaría dejando caer un decreto de enorme efecto en las cartelas de los ciudadanos. Y al mismo tiempo podría salvar al gobierno absteniéndose y presentarse como Feijóo Salvador, partido de Estado,
pero eso implica sacarle las castañas del fuego al gobierno y Vox está deseando que Feijóo haga eso para presentarse como única oposición real. Es una situación muy compleja y ahí se enmarca la carta que el PP ha mandado esta tarde al gobierno y que ha hecho público inmediatamente después, una carta ofreciéndose a sacar adelante el decreto, pero poniendo condiciones que el PP sabe que el gobierno no va a aceptar. Es un, por favor, no aceptes mi oferta. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, en esa encrucijada, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, enviaba a primera hora de la tarde esa carta a la ministra María Jesús Montero y en ella, como dices, figuran las condiciones del PP para facilitar la aprobación del decreto. Estas son, primero, que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Segundo, que se ponga por escrito que se hará antes de julio y esto es clave, que en ese trámite se incorporen los 4 ejes del plan económico de Feijóo, entre ellos la rebaja de impuestos. De hasta dónde quiera llevar esta última exigencia Feijóo va a depender todo. Si exige que el gobierno haga suya la bajada de impuestos en la tramitación, es evidente que no habrá acuerdo. Pero si le basta con que el PP pueda plantear sus medidas económicas como enmienda, cabría espacio para la negociación. De momento, la ministra de Hacienda ha respondido diciendo que el gobierno acepta tramitar como proyecto de ley el decreto y que las medidas económicas de Feijóo requieren un estudio en profundidad sobre implicaciones y costes. La decisión de Feijóo sobre el voto del PP, si este es decisivo, va a ser determinante en el nuevo rumbo del partido. Por lo tanto, el vicesecretario de Economía, iba a decir el consejero de Hacienda de Andalucía, vicesecretario de Economía Nacional del Partido Popular, Juan Bravo, le ha mandado una carta esta tarde a la ministra de Hacienda diciéndole nosotros les sacamos a ustedes el decreto si lo tramitan como proyecto de ley, cosa que el gobierno acepta, y si incluyen nuevas bajadas de impuestos. Inmediatamente el PP ha hecho pública esa carta. Eso ha sentado a cuerno quemado en el gobierno. Y la ministra de Hacienda le ha devuelto una carta, que les voy a leer el primer párrafo porque es significativo del momento en el que están las relaciones. Dice: querido Juan, te escribo en respuesta a tu carta de hoy que habéis enviado inmediatamente a los medios. Sigo confiando en que eso no afectará a la intención honesta que nos manifestamos ayer para llegar a acuerdos. Habrás comprobado que en mi caso he mantenido la prudencia y discreción acordadas, necesarias en cualquier negociación, sobre la conversación que mantuvimos y su contenido. En cualquier caso, entenderás que tras la presión mediática que habéis generado, dé a conocer el contenido de esta respuesta. Y a partir de ahí, la ministra, como nos contaba Mariola, le dice al PP, Mariela, la ministra le dice al PP, nos abrimos a tramitar el decreto como un proyecto de ley, nos abrimos a que podáis intentar meter vuestros cambios, pero de nuevas bajadas de impuestos ahí la ministra no dice nada y eso es lo que pide el Partido Popular. Así que esta es la situación ahora mismo, todo en el aire. Esther Palomera, Ángel Munarriz, Carlos Cue, por la información que manejáis, ¿qué puede suceder mañana, Cue? Pues puede suceder absolutamente de todo, como siempre en la política española, pero realmente es difícil imaginar que se tumbe un decreto precisamente porque hoy me decían en el gobierno, dicen, incluso la reforma laboral, que estuvo a punto de ser tumbada, los efectos de tumbar la reforma laboral eran gravísimos, evidentemente, para el gobierno sobre todo, pero también para los trabajadores que llevaban ya, era también un decreto, y llevaban ya un mes beneficiándose de esas reformas, ¿no? Trabajadores que les habían hecho fijos y demás. Pero digamos que decaía la reforma laboral y había la reforma laboral del PP, se quedaba, era bastante grave. Pero se quedaba de alguna manera. Si decae esto, es más complicado todavía de gestionar, porque decae automáticamente el dinero que se destina. Los 20 céntimos, por ejemplo, automáticamente esto decae mañana y este fin de semana la gente va a tener, pues es que está viendo descensos de la gasolina. Para alguien que ponga 100 euros de gasolina, 90 euros de gasolina, que está carísima, pues a lo mejor son 15, 20 euros. Entonces, eso va a pasar. Automáticamente la gente de repente, todas las personas que vayan a la gasolinera van a ver que le aumenta el combustible en 15, 20 euros automáticamente. Esto es de las cosas más inmediatas que ve todo el mundo. Pero es que los impuestos de la electricidad que están prorrogados, la bajada de impuestos de hasta el 60% de la electricidad que este decreto prorroga, al decaer, pues automáticamente la próxima factura de la luz le tendrán que cobrar esos impuestos, por tanto 60%. Pero es que sobre todo hay unos señores que hicieron una huelga de transporte brutal, una que no ha tenido en ningún otro país europeo, que estuvieron 10 días, que España estaba en un momento de gran angustia, porque había incluso problemas de abastecimiento en algunos sitios y demás. Una gran huelga de transporte. Tú hiciste un programa, me acuerdo, desde Galicia, lo que eso estaba provocando, el colapso en la pesca, en fin, una situación muy dramática, y se resolvió esa huelga de transporte con 1.200 millones de euros encima de la mesa de ayudas para los transportistas. Eso decae también. Con lo cual los transportistas al día siguiente o se ponen en huelga o llamarán, entiendo yo,
y a lo mejor están llamando ya, no hay que descartarlo, a la gente que va a votar mañana, por ejemplo al PP, que es un partido que tiene muchos vínculos, evidentemente, como los tiene el PSOE, en el mundo empresarial, en los sectores importantes, en los representantes de los transportistas también. Claro, decae y por tanto las ayudas de los 1.200 millones de euros no se pueden dar. Y en ese escenario decía, yo he preguntado, pero bueno, entonces en ese escenario que se vuelve a hacer un decreto, y dice, bueno, hay que verlo, porque ¿qué constitucionalidad tiene si el Parlamento ha tumbado un decreto que dice una serie de cosas, hacer otro mismo, claro, que diga exactamente lo mismo? Por tanto, es una situación, en fin, nadie sabe muy bien cómo gestionarla. Ahora, por eso yo creo que es poco probable que eso suceda, por el coste que tendría, por supuesto, para el gobierno. Evidentemente siempre es el que tiene más coste de todo, porque para eso es gobierno, pero también para la oposición. También el PP, si tumba este decreto, no es una cosa divertida. La reforma laboral ya tenía un coste, de hecho tuvo un coste. Yo sostengo que la decisión de Pablo Casado de votar en contra de la reforma laboral es un granito importante en su caída. Creo que fue un error estratégico muy importante, le sentó fatal a los empresarios y al mundo del poder, que algo pinta en este país y algo pinta en el PP. Y por tanto, creo que Feijóo, que en fin está empezando, no sé si se va a arriesgar, por mucho que, como decías tú, tenga presidente de Vox, lo que tú quieras, no sé si Feijóo quiere que la primera gran decisión, después de decidir que hay gobierno de Vox en Castilla y León, que entra Vox en el gobierno, su primera gran decisión política en el Parlamento sea tumbar un decreto de 6.000 millones de euros. Yo creo que hay más ocasiones para hacerle la vida imposible al gobierno que con una repercusión inmediata a millones de ciudadanos, básicamente a todos. Bueno, tú has leído algunos párrafos de la carta que le ha enviado la ministra de Hacienda al Partido Popular esta tarde, pero yo en la lectura de esa carta me he detenido en el último párrafo, ¿no?, que dice, como te comenté ayer, este gobierno está convencido de que un pacto entre las dos formaciones políticas sobre elementos nucleares que afectan a la ciudadanía sería una forma eficaz de ejercer la política y, por tanto, mostrar la utilidad de la representación que nos han otorgado los ciudadanos. Te reitero que el gobierno sigue con la mano tendida al Partido Popular, como viene haciendo desde el inicio de la legislatura, para llegar a acuerdos que favorezcan a la ciudadanía y al conjunto del país. Yo entiendo que este último párrafo de la carta de la ministra Montero es un SOS al Partido Popular. Tenemos que entendernos. Y lo que creo que en ese escenario apocalíptico que pretende dibujar el gobierno, en el caso de que mañana ese decreto decayera, no es tal escenario apocalíptico, porque bien sabe el gobierno, Carlos, y todos nosotros, que, hombre, el mismo decreto no lo puede aprobar al día siguiente en un Consejo de Ministros extraordinario, pero sí el mismo decreto con algunas matizaciones, ¿no? O sea, que entraría en vigor de forma inmediata de nuevo. Dicho esto, creo que el Partido Popular, después de este guiño que ha hecho el gobierno para la tramitación como proyecto de ley, a pesar de que no ha sido el Partido Popular el único grupo que ha pedido la tramitación como proyecto de ley, tiene muy complicado irse al no mañana. Irse al no porque tendría un coste para ellos y, sin embargo, tendría el beneficio de que favorecería la narrativa que pretende construir en torno a su liderazgo Alberto Núñez Feijóo, que es el de un partido de Estado dispuesto a arrimar el hombro en asuntos nucleares que afectan a los ciudadanos y dispuesto a colaborar en el gobierno en tiempos muy complicados para este país. Pero también tengo muy claro que esto de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto de las medidas anticrisis se trata única y exclusivamente de un MacGuffin, es decir, de una excusa argumental que puede motivar a los personajes de una historia, pero que en absoluto tiene relevancia para la historia. Es decir, el fondo de la cuestión es que se ha quebrado la confianza entre el gobierno y sus socios parlamentarios, y esto no se arregla con la aprobación mañana de este decreto. Y además, la tramitación como proyecto de ley, como muy bien habéis explicado en la crónica previa a nuestra intervención, no garantiza que se vayan a aprobar modificaciones en ese decreto. Por lo tanto, lo sustancial no es eso. Lo sustancial es qué va a ocurrir a partir de mañana, independientemente de que el decreto pueda decaer. Yo creo que no va a decaer, confío en que efectivamente el sentido de la responsabilidad se imponga, que el señor Feijóo siga construyendo ese traje de hombre de Estado y que finalmente, en el peor de los casos, pueda abstenerse. Pero no nos detengamos solo en el decreto, porque lo complicado viene a partir del jueves o del viernes, cuando se haya aprobado o decaído el decreto y el gobierno tenga que seguir gobernando con la confianza absolutamente quebrada entre sus socios parlamentarios. Munarriz, ¿cómo lo ves tú? Al margen de que se apruebe o no, es verdad que creo que es la vez que más solo y más zarandeado se ha visto al presidente del gobierno. Es decir, tiene mucho en contra, ¿no? Por un lado está la gravedad objetiva de los hechos
que ahora enfadan a Esquerra, Bildu y también a Unidas Podemos, que además se está pronunciando con una virulencia increíble, incluso equiparando, ¿no?, a la ministra Margarita Robles con Jorge Fernández Díaz. Tiene el gobierno además poco margen para armar un discurso convincente de cara a sus socios, porque es un asunto feo y no del todo aclarado. Y da la impresión de que sus socios le están pasando algunas facturas pasadas, ¿no? Para empezar, la cuestión del Sáhara, el hecho de que la reforma laboral llegara ya sin margen para negociarse al Congreso, y se ve esta vez al presidente sí bastante a expensas de que le pueda echar una mano el PP, sin perjuicio de que mañana pueda haber un cambio de postura de alguno de los partidos de la izquierda. Yo creo que Feijóo, si tiene una oportunidad con excusa, creo que con poco coste y con poca posibilidad de que se le atribuya estar vendiéndose al gobierno, de de diferenciarse de Vox y de actuar de un modo diferente al que hacía Pablo Casado en un asunto que va a tener una repercusión inmediata en el bolsillo de muchos miles de personas, con el recuerdo reciente de esas movilizaciones que estuvieron a punto de paralizar el país, es este. Yo creo que tiene bastantes incentivos para, además, una vez visualizado la debilidad y la soledad del presidente, acudir y votar a favor. Ahora bien, el tiempo nos ha enseñado a lo largo de toda esta legislatura que asuntos de extrema gravedad pueden quedar al albur de negociaciones de asuntos que no tienen nada que ver. Mayo de 2020 se sacó una prórroga de estado de alarma firmando la derogación de la reforma laboral. La propia votación de la reforma laboral salió por San Alberto Casero. Si no, estamos sin reforma laboral. Es verdad que no tenía las consecuencias inmediatas de esto, pero recordemos lo que era en el momento que se estaba votando la reforma laboral, un acuerdo de sindicatos y patronal, y Esquerra se desentendió. Eso es un síntoma de desentenderse de la estabilidad del gobierno y del curso de la legislatura. Esquerra no se puede contar tampoco con que le vaya a preocupar excesivamente dejar abandonado al gobierno. Yo creo que hasta el último minuto no lo vamos a saber, pero me cuesta visualizar que eso se tumbe, y me cuesta porque creo que el PP tiene una oportunidad además de hacerse valer. El problema efectivamente es el caso Pegasus, ¿no? Porque hay una cuestión de fondo, sobre todo hay que va pasando el tiempo, se van acercando las elecciones, que es al final pues lo que pone nervioso a todo el mundo y activa muchos mecanismos mentales y políticos. Se van acercando sobre todo las municipales, que para Esquerra Republicana, para todos son fundamentales, pero para Esquerra Republicana es un partido con mucha aspiración municipal y con muchas ganas de derrotar a los convergentes o exconvergentes en muchos sitios, y de gobernar, por ejemplo, Barcelona. En fin, tiene grandes aspiraciones de que pueden ser sus grandes elecciones las próximas, después de haber conseguido por primera vez en la historia ganarle las catalanas a Junts. Pues todo el mundo está con eso en la cabeza. Y el ciclo electoral que empieza en Andalucía, pues ya, en fin, marca lo que va a ser un larguísimo año electoral, y eso está de fondo. Pero claro, si no se llega a cruzar el caso Pegasus, pues veríamos lo que... Pues sí, las dificultades hay, pero ya estaban habladas varias cosas. Este decreto, de hecho, está hablado. Este decreto hace 15 días no tenía ni el más mínimo riesgo de no salir. De hecho, recuerdo conversaciones con miembros del gobierno y con miembros de la oposición y de Esquerra y de otros partidos que decían, bueno, este por fin, después de lo de la reforma laboral, por fin sí que va tranquilo. Pero se ha cruzado en medio el caso Pegasus, y es que es un caso muy complicado de gestionar. Caso Pegasus, supuesto espionaje. No sabemos si desde España, todo apunta que sí, pero a España o a políticos españoles, a en torno a 60 personas vinculadas con el independentismo catalán y 2 vascos, destapado por la Universidad de Toronto, por el Citizen Lab, un laboratorio de estudios de la Universidad de Toronto, y publicado por el New Yorker. Es el caso por el que todo el mundo está mirando ahora mismo al CNI. Ayer ya escuchamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es la responsable política del CNI, insinuando en público que quizá toda la información publicada por el New Yorker y desvelada por la Universidad de Toronto quizá no era buena. Fuentes del CNI ayer ya decían en el diario El País que espionaje con Pegasus a independentistas españoles ha habido, pero que ni mucho menos a los 60 que se citan en esa lista. Y hoy ha sido interesante escuchar a la ministra de Defensa en la sesión de control al gobierno algunos aspectos que iba espolvoreando en sus 4 respuestas a las 4 preguntas parlamentarias que le han planteado. Este es el resumen de lo que ha dicho Robles. Escuchen lo que ha dicho, lo que sin decir dice,
y cómo lo dice. Y mire qué diferencia, usted puede llegar aquí, puede decir lo que quiera, sin ningún soporte probatorio, impropio de un Estado de Derecho. Y yo, en todo lo que hace referencia al Centro Nacional de Inteligencia, me tengo que callar. ¿Sabe por qué? Porque cumplo la ley. Usted puede llegar aquí, puede decir lo que quiera, puede atribuir hasta la muerte de Manolete. Yo lo que espero que una vez que se constituya esa comisión, que ojalá se hubiera constituido antes, salga todo, señora Nogueras. Puedan ver la documentación y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido. Usted está con el mantra de 60 y no sé cuántas personas espiadas, investigadas. Es muy fácil, puede hacerlo sin ningún material probatorio. Pero mire, ya que se rasga usted las vestiduras, yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania. Usted esto no ha dicho nada. Cuando se hackean organismos como el SEPES, cuando también ha habido hackeos de ministros, de teléfonos de ministros, no le he oído a usted decir nada. Ustedes les viene muy bien ahora en este momento aparecer como víctimas. Nunca les he visto defender los principios básicos del Estado de Derecho ni los derechos y libertades de todos, absolutamente todos los ciudadanos. Así que orgullo del Centro Nacional de Inteligencia, orgullo de los servidores públicos de este país. Se ha interpretado entre muchos grupos parlamentarios esa frase, esa pregunta retórica de Margarita Robles de ¿qué tendría que hacer el Estado si no? Si hay quien se salta a la Constitución. Esa frase se ha interpretado como un reconocimiento implícito de que sí hubo un espionaje. El hecho de que ella no pueda decirlo no quiere decir que no pueda insinuarlo, que es lo que parece haber hecho en esa frase. En eso, ¿cómo interpretáis lo que ha dicho y lo que no ha dicho? En estas palabras, Margarita Robles. Palomera. Bueno, yo creo que a la pregunta retórica que ha hecho la ministra de Defensa tiene una respuesta muy clara y desde luego lo que no puede hacer el gobierno es saltarse la Constitución. Es decir, para impedir un delito no se puede cometer otro delito. En el caso de que se hubiese cometido un delito y ese espionaje masivo, porque fue un espionaje masivo, se hubiera producido al margen de la ley o sin autorización judicial, que es lo que tratamos de averiguar desde hace 2 semanas. Yo entiendo que la ministra y ningún miembro del gobierno pueden desvelar según qué cuestiones que afecten a la seguridad nacional, pero sí puede convencer a sus socios parlamentarios de qué ha ocurrido ahí y dar garantías de lo que no ha ocurrido, cosa que parece que en las conversaciones cruzadas que han mantenido el gobierno de España con el gobierno de la Generalitat no se han producido certezas como para despejar todas las dudas que no solamente tiene el mundo independentista en este momento, sino cualquiera que se pueda considerar demócrata en este país, porque estamos hablando de algo que afecta a cuestiones nucleares de la democracia y es la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que en un Estado de Derecho no puede haber atajos para el ciudadano y no puede haber atajos para el propio gobierno. ¿Qué debe hacer el gobierno si alguien vulnera la Constitución? Exactamente lo que hizo cuando el mundo independentista declaró unilateralmente la independencia de Cataluña, es decir, ponerlos a disposición judicial, ser juzgados, sentenciados y cumplir una condena, pero en ningún caso saltarse las leyes, porque las leyes son sagradas para todos, también para el gobierno. Yo creo que se empieza por justificar el presunto o el supuesto espionaje masivo al mundo independentista y se pueden justificar otras cuestiones tan graves como esta. Y yo desde luego creo que algunos no nos van a encontrar ahí. Creo que el gobierno no fue consciente de la trascendencia de este asunto, no ha dado las explicaciones que creo que debería haber dado, ya no en el ámbito público, sino en ese ámbito privado de las conversaciones que están manteniendo con el gobierno de la Generalitat y con los consellers de allí, ¿no? Y por lo tanto creo que si esto no se dilucida cuanto antes, y creo que en la comisión de secretos oficiales tampoco se va a dilucidar, la legislatura entra en un final bastante agónico y de muchísima inestabilidad y sobresalto. Munarriz. A ver, yo creo que uno de los mejores logros, uno de los mayores logros que tiene este gobierno es que había conseguido sacar la cuestión catalana de los términos en los que se venía hablando de política
en Cataluña, bueno, fundamentalmente en torno a 2017, ¿no? Había sido una legislatura bastante constructiva en ese sentido, ¿no? Estaba algo más apaciguada. Yo creo que había un lento y, por supuesto, contradictorio y difícil regreso a la institucionalidad de la presidencia de la Generalitat. Había una relación constructiva y, por supuesto, también difícil y contradictoria entre Esquerra y el gobierno. Este asunto da la impresión de que esto lo hace saltar por los aires, ¿no? En sí mismo es muy grave que otra vez en Cataluña se haya instalado en el independentismo la sospecha sobre el comportamiento del Estado español. E insisto en lo que decía antes, creo que la respuesta del gobierno, más en sí que las revelaciones, la respuesta del gobierno es una respuesta que, por lo dificultosa y que resulta y por lo trabada, da a entender que no puede poner sobre la mesa todas las explicaciones que querría. Es decir, lo que más significativo me parece de las palabras de Margarita Robles es que vienen a decir lo que los que defienden el espionaje dicen sin micrófono, es decir, que de alguna manera era legítimo ese espionaje. Claro, esto es complejo porque en una democracia intervenir comunicaciones de ciudadanos en general, pero de parlamentarios y abogados es muy, muy, muy peliagudo. Es un asunto que evidentemente si hubiera una decisión de todas las partes de restar importancia, bueno, podría llegar a gestionarse, pero una vez que Esquerra ha apostado muy fuerte por él, con el presidente de la Generalitat al frente, yo estoy de acuerdo con Esther en que tiene difícil reconducción. No se creen la Comisión de Secretos Oficiales, ya lo han dicho, quieren cabezas. Unidas Podemos dice que quieren cabezas también. Unidas Podemos equipar a la ministra Robles con el ministro Jorge Fernández Díaz. Yo no he visto una situación tan enconada nunca. Es decir, parecía que había una cierta voluntad por parte de Esquerra de ir poco a poco a suavizar. Ahora claramente están agitando esas ideas que alimentan la sensación de agravio en el mundo independentista y la desconfianza hacia el Estado y hacia el gobierno. No sé si eso tiene arreglo, pero me parece grave. Es que si viniéramos a esto de nuevas, o sea, si fuera la primera vez en la historia de España que se habla de cómo funciona el CNI y de que se haya podido... Es que este es un país donde se ha escuchado al jefe del Estado, donde se ha escuchado al rey. Este es un país donde algunas de esas escuchas han sido vendidas. No hace tantísimos años acabaron vendidas a medios de comunicación. De hecho, se cambió la ley por culpa de ese caso del caso Perote, que vendió las escuchas que hacían. No solo escuchaban, sino que encima se lucró con la información que conseguía a través de las escuchas que hacía el CNI. En fin, si fuera de nuevas, si fuera que no tenemos, que tenemos como la mayoría de los países, por cierto, tampoco somos nuevos en esto. La mayoría de los países europeos y en Estados Unidos hay enormes escándalos con qué hacen los servicios secretos. Entonces es un asunto tan terriblemente delicado que es bastante desconcertante lo que ha pasado hoy en el Congreso. Porque ha habido dos tonos totalmente diferentes, que a mí me va hablando con algunos miembros del gobierno y de diputados y algunos dirigentes socialistas también, estaban un poco desconcertados porque ha arrancado la mañana con el presidente haciendo el tono que era esperable, porque oiga, tiene usted unos socios allí de los que depende la legislatura, les han presuntamente espiado, bueno, pues un tono bajo, vamos a intentar arreglarlo, el tono que hizo Bolaños el otro día cuando fue a Barcelona, les ofrezco estas salidas, vamos a intentar arreglarlo, vamos a hacer una investigación. Y el tono ha ido subiendo y subiendo y subiendo a lo largo de la mañana y el tono ha terminado con la ministra de Defensa diciéndoles aquí no ha pasado nada, todo está perfecto, indirectamente diciendo pues si se hizo, bien hecho está, porque algo había que hacer con los independentistas, y termina además diciendo una frase que también me ha llamado muchísimo la atención de si se supiera todo, a lo mejor algunos quedarían muy mal. Como diciendo, si pudiéramos publicar lo que en el fondo es lo que viene a la cabeza, si pudiéramos publicar efectivamente lo que se decían en esos días, algunos independentistas quedarían muy mal. Decías que ha ido subiendo el tono a lo largo de la sesión. Bueno, realmente ha ido subiendo el tono también dentro de las propias respuestas de Margarita Robles. Sí, la primera respuesta era mucho más tranquila, son 4. Sí, absolutamente light, y ha ido subiendo. De hecho, ha habido un punto de inflexión claramente que ha sido en la tercera pregunta, cuando Aitor Esteban, el portavoz del PNV, le ha dicho: ¿dónde está la magistrada progresista que era usted? Y eso a ella le ha reventado.
eso le ha dolido clarísimamente muchísimo. Aitor Esteban es un diputado eficaz, porque además Aitor Esteban tiene otra cosa que evidentemente Esquerra no tiene. Estábamos en los pasillos ahí hablando con gente de Esquerra y siempre reivindican al PNV, porque el PNV tiene una cosa que Esquerra no tiene, que es la credibilidad de decir, bueno, estos señores son gente de Estado, en el sentido de que cuando vienen, que son gente que sabe guardar secretos, que son gente que, en fin, que cuando tienen, que han apoyado al PP, que han apoyado al PSOE, que sabemos cómo es el PNV, que tienen muchos, que en fin, que son muy discretos, y que cuando llega el momento de la verdad, si el PNV está como está, el PNV siempre es como una especie de canario, ¿no? Para la el canario de la mina. Totalmente. Si el PNV está como estaba hoy Aitor Esteban de indignado y diciéndole eso a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues a lo mejor hay que escucharlo y a lo mejor hay que realmente meterse, como yo creo que se estaba metiendo Bolaños y Sánchez, y decir, bueno, vamos a intentar resolver, vamos a intentar sacar hasta lo que podamos para contentar a los que están, no solo los socios, sino todo el mundo que está indignado. Yo estoy indignado, creo que Esther también, creo que todos estamos indignados con la posibilidad de que no solo les hayan espiado a ellos, sino nos hayan espiado a nosotros hablando con ellos. Está con nosotros en los estudios centrales de la cadena SER Ana Pontón, que es portavoz nacional del BNG, del Bloque Nacionalista Galego. Ana Pontón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué va a votar mañana el BNG en la convalidación del decreto de medidas económicas? Ustedes tienen un diputado. Pues lo que te puedo avanzar es que el BNG no va a obstaculizar la aprobación de este decreto porque entendemos que estamos en una situación compleja, pero también me gustaría hacer alguna reflexión más. La primera es que yo creo que el Partido Socialista y Podemos tienen que revisar cuál es su estrategia con el bloque de investidura, porque no puede ser que debates importantes lleguen abiertos y no haya realmente una estrategia de negociación con los grupos. Y también es cierto que estas medidas son medidas necesarias, pero que van a ser insuficientes. Y esto no es que lo diga el BNG, es que los propios expertos están señalando que como mucho pues van a reducir un 1% un Producto Interior, una subida de precios que está absolutamente disparada y con unas alzas de precios que es que ningún salario de un trabajador medio puede soportar, ¿no? Y es cierto además que estas medidas son medidas que también tienen algún problema, ¿no? Porque al final estamos drenando más recursos públicos a grandes empresas. Y no estamos hablando de darle dinero a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos que lo están pasando muy mal. Estamos viendo que al final se están drenando recursos públicos a grandes lobbies económicos que tienen beneficios multimillonarios y que algunos de ellos están utilizando esta crisis para seguir especulando y ganando más dinero. Y una familia media, un trabajador medio, pues lo que ve es que sí, está muy bien que haya una rebaja de 20 céntimos en el precio del gasóleo y de la gasolina, pero es que sigue teniendo un precio altísimo, el precio de la luz exactamente lo mismo, la alternativa no puede ser que paguemos la luz el doble más caro que hace un año y por lo tanto es necesario mirar más allá, hacen falta medidas estructurales. Cuando me dice que no van a obstaculizar el decreto, ¿me está diciendo que se van a abstener? Pues estoy diciendo que en este momento nuestra posición es muy clara. Nosotros no vamos a obstaculizar que se pueda apoyar y salir adelante este decreto. El no está descartado, pero otras opciones están sobre la mesa. O sea, que se plantean incluso votar a favor. Pues nosotros lo que nos planteamos es que no queremos que este decreto caiga, pero también, insisto, nos parece importante que el Gobierno pues considere cuál es su realidad parlamentaria y que el debate y el diálogo, bueno, yo creo que son una obligación siempre, pero mucho más cuando uno depende de otros grupos para poder avanzar y ese diálogo no es, esto es lo que hay. ¿Qué tendría que pasar de hoy a mañana para que ustedes cambiaran de la abstención al sí? Bueno, pues nosotros primero ver disposición a introducir cambios en este decreto y disposición también a cumplir algunos acuerdos que están pendientes con el BNG, porque hay un acuerdo de investidura que se ha cumplido, que excepto en el caso pues de la reducción de los peajes de la AP9 y algún otro tema importante, sigue en mitad de legislatura pues incumplido y señor Sánchez no le está faltando a Galicia, no le está fallando al BNG, el señor Sánchez le está fallando a los gallegos y a las gallegas porque adquirió un compromiso con todos ellos en un acuerdo de investidura. Y también queremos ver un gobierno que vaya más allá, porque hay que introducir cambios estructurales en el mercado eléctrico. ¿Y cómo es posible que no se ponga en marcha
un incremento de los impuestos a las eléctricas, que esas, ¿no?, sí se están forrando en esta crisis para ayudar a salir, ¿no?, de la situación, y que esos recursos se utilicen para quien más lo necesita. Nosotros también entendemos que sería necesario una nueva regulación que acabe con esos beneficios caídos del cielo, que se apueste por una empresa pública de energía, o que, como gallega, tengo que dar otro debate. O sea, hay que ir a una visión diferente de cuáles son los precios de la energía también dentro del Estado español, porque en Galicia producimos mucha electricidad y eso tiene costes ambientales, tienes costes sociales, y creemos que los beneficios también tienen que repercutir de alguna forma en nuestro país, porque bueno, las eléctricas tienen beneficios multimillonarios. En el último año, ¿no?, han incrementado en más de un 200% sus beneficios, no porque lo hagan mejor, sino porque han estado especulando con la energía, y nosotros creemos que es fundamental que se nos compense por ser zona productora y que tengamos algún tipo de compensación. ¿Usted porque estaría de acuerdo coste. con que en Galicia la energía fuera más barata a cambio de que en otros territorios fuera más cara? Es que no tiene que ser más cara en otros Para territorios. hacer una suma cero, si en algún sitio es más barata, en otros territorios Hay tiene que otras ser más fórmulas, cara. ¿no? Hay otras fórmulas que se pueden utilizar y nosotros las hemos puesto sobre la mesa. Por ejemplo, reducir los peajes que pagamos en la factura eléctrica para las zonas que exporten más de un 25% de su electricidad. Eso no significa tocar la factura de nadie, significa, desde el punto de vista del Estado, con una bonificación del Estado, permitirnos tener una tarifa más barata, porque quiero recordar que ya hemos pagado la luz más cara del Estado español, porque se han repercutido peajes medioambientales en la factura de la luz y resulta que como nosotros producíamos más, hemos pagado la luz más cara y se nos ha penalizado por producir. Esto es tremendamente injusto y, si me permites, quiero recordar que en los países de nuestro entorno es muy habitual que las zonas que producen electricidad tengan compensaciones en la tarifa. Es que pasa en Alemania, pasa en Inglaterra, pasa en Suiza, pasa, por lo tanto, en muchos países del ámbito europeo. Y aquí lo que no puede ser es que no se pueda dar un debate, que es un debate de justicia social. Déjeme preguntarle, porque me ha dicho el gobierno, los negociadores del gobierno del PSOE no tienen una estrategia de negociación. Al BNG, ¿cuándo le pide por primera vez el gobierno o quien haya sido el negociador el voto en el decreto de mañana? Con nosotros han hablado esta semana, pero al final no estaban dispuestos a introducir pues ningún cambio. Por ejemplo, en ese decreto... O sea, eran lentejas. No, ni lentejas. Es que esto, al final, esto es lo que hay. Nosotros, por ejemplo, en ese decreto hay un tema que nos preocupa y es que se reduzca la posibilidad de participación pública en los nuevos parques eólicos, porque eso significa limitar el derecho de la gente a poder también defender sus intereses, porque está habiendo un boom eólico que en el caso de Galicia te puedo decir que es un boom eólico depredador y que al final se le está poniendo la etiqueta de verde al expolio de siempre y a los negocios de las eléctricas. Y esto es un peligro y desde luego algo que a nosotros nos preocupa mucho y le pedíamos, pues limitemos esta cuestión. Parece un tema razonable y le aseguro que es un tema que preocupa a miles de gallegos y gallegas que están viendo pues cómo se pone en riesgo su modo de vida y cómo se avanza bajo la excusa de que tenemos que hacer una transición energética que todos y todas estamos de acuerdo, pero al final se mantiene un negocio en el que esos eólicos no repercuten en las poblaciones locales o se instalan en lugares que tienen un alto valor desde el punto de vista medioambiental. O sea, usted está viendo un expolio eólico. En Galicia, evidentemente, porque nosotros tenemos en este momento más de 4.000 molinos de viento instalados en nuestros montes. Tenemos nuestros principales ríos con embalses que producen electricidad y no vemos cuáles son los beneficios. Nosotros lo que tenemos son prejuicios, porque se ha echado a gente de sus tierras, ¿no? Se ha ocupado un espacio que tiene también otros usos, ¿no? Y otro valor, pues desde el punto de vista de la producción de alimentos o desde el punto de vista de la conservación del medio. Y los beneficios no los ven los gallegos y las gallegas, los ven en los consejos de administración. Claro, seguramente por esto, cuando gana las elecciones el señor Feijóo en el año 2009, uno de los que se abraza con mucha fuerza a Feijóo es el señor Ignacio Galán,
porque estaba preservando sus intereses a costa de los intereses de los gallegos y las gallegas. Hoy se ha despedido Feijóo del Parlamento gallego, ha confirmado que va a dimitir esta semana, todo apunta que el viernes, como presidente de la Xunta. Nosotros decimos por fin, porque lleva 3 meses, ¿no?, pensando en ser presidente del Partido Popular, y esto es una dimisión en diferido, ¿no? ¿Qué Galicia deja Feijóo después de 13 años presidiéndola? Pues el señor Feijóo nos deja una Galicia peor que la que él ha encontrado. Y su balance, ¿no?, si vamos a los datos, lo que vemos es que no tiene nada que ver con esa imagen, ¿no?, y con ese mito que se ha creado, ¿no?, de un Feijóo moderado, que es un buen gestor o que es un hombre de consensos. Es justamente todo lo contrario, ni moderado, ni buen gestor, ni un hombre de consensos. Lo de moderado, ese barniz ya se le ha caído un poco más, ¿no?, porque cuando se ha visto que le ha dado su aval a ese pacto, ¿no?, con Vox en Castilla y León, bueno, ya se ha empezado a ver un poco las costuras. Él, en Galicia, durante estos últimos 13 años, nunca ha buscado ningún acuerdo en nada, ni ha tenido ningún interés por hablar con la oposición. Yo lo escucho estos días decir, no, el señor Sánchez tiene que reunirse con la oposición. Bueno, yo en 6 años me he reunido una vez y porque se lo he pedido yo. ¿Y qué Galicia nos deja? No puedo creer que en 6 años se hayan reunido una vez. Sí. Puedes comprobarlo. Ha sido en esta legislatura. No digo que no le crea a usted, digo que me sorprende tantísimo. Pues además se ha reunido porque se lo he pedido por carta. Nunca ha levantado un teléfono para informar a la oposición. Por eso te digo que me sorprende la transformación que tiene estos días cuando lo escucho, que es la obligación del presidente del Estado hablar con la oposición. Es una lástima que él en Galicia se le haya olvidado, ¿no?, que era importante hablar con la oposición. Es más, hemos tenido debates de política general donde el Partido Popular ha votado en contra de todas las propuestas del BNG. Pues eso es su práctica habitual allí. Pero lo más grave es que nos deja una Galicia peor que la que encontró. Un país donde ha triplicado la deuda pública, pero sin embargo tenemos una peor sanidad pública, una atención primaria colapsada, tenemos menos médicos, menos médicas. Ha cerrado 138 escuelas en nuestro país, la mayoría en el ámbito rural. Hemos perdido 14.700 empleos, o se ha bajado el gasto en innovación y en ciencia, que me parece una cuestión fundamental para el futuro. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que el mito de buen gestor se queda en eso, en un mito, porque la realidad y los datos lo desmienten. Pues lleva 4 elecciones ganadas. Algo le verán los gallegos. O los gallegos se equivocan. Los votos te dan mayoría para gobernar, pero no te hacen un buen gobernante. Hoy estoy aquí de visita en Madrid. Si no me equivoco, en Madrid lleva gobernando la derecha en los últimos casi 30 años, ¿no? Por ahí. Ininterrumpidamente. Han tenido votos, pero creo que eso no hace buenos los gobiernos de la señora Esperanza Aguirre o del señor Gallardón o de la señora Ayuso. Evidentemente, no puedo compartir que él sea un buen gestor, porque, insisto, lo más importante, ¿no?, dicen, dato mata relato. Y cuando tienes menos empleo, cuando cada vez somos menos gente, porque la crisis demográfica es mayor, cuando han emigrado 200.000 personas en 13 años, gente joven que tenía que tener oportunidades en nuestro país, es evidente que algo está mal. Tú fíjate, hace unos días escuchábamos unas declaraciones que son sorprendentes, ¿no? Que el presidente de la Xunta diga que la atención primaria está colapsada. Es que eso es su balance. Esa es la gestión nefasta que nos deja. Ha privatizado la sanidad, ¿no? A veces parece que eso era un patrimonio exclusivo del Partido Popular, ¿no?, aquí en Madrid. No. Él lo ha privatizado y además ha deteriorado de una forma brutal los servicios públicos en nuestro país. Honestamente, ¿para ustedes es un alivio que Feijóo se vaya? ¿Un alivio electoral? Mira, yo no creo que la situación y las posibilidades de cambio dependan de eso, ¿no? No creo que eso lo haga más fácil ni más difícil. Es más, a veces hay momentos en la política que parece que no ha pasado nada, ¿no? Porque vamos a hacer una foto y decir, bueno, en las últimas elecciones Feijóo ha revalidado su mayoría absoluta. Sin embargo, es en esas elecciones
Ha empezado un cambio muy importante en Galiza, porque por primera vez en muchos años el Partido Popular tiene enfrente una alternativa sólida, consolidada, con un proyecto que ha sido capaz, ¿no?, de entusiasmar a miles de gallegos y gallegas, que es la alternativa que representa el BNG. Nosotros tenemos en este momento casi un 24% del voto, hemos tenido un apoyo, ¿no?, que es una responsabilidad, porque hemos pasado de 6 a 19 escaños a convertirnos en la segunda fuerza política de Galiza y por lo tanto a tener la responsabilidad de liderar la alternativa. Y yo cuando visito las ciudades de nuestro país, estoy en contacto las villas, lo que siento es que hay un agotamiento y un cansancio de un gobierno que no ha sabido dar soluciones y que hay ganas de cambio. Y el BNG se va a dejar la piel para hacer posible ese cambio, que creo que no depende de lo que haga el Partido Popular, sino que nosotros seamos capaces de ilusionar a una mayoría que quiere una alternativa con más futuro para Galicia. Señora Pontón, portavoz nacional del BNG, ¿le convencen los pasos que está dando el gobierno a raíz de lo que vamos conociendo sobre el espionaje de Pegasus, el anuncio de la investigación interna del CNI, la investigación encargada al Defensor del Pueblo, el cambio de mayorías para meter a Esquerra y Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales? ¿Cómo está viendo el escándalo Pegasus? Bueno, primero decir que a mí me parece gravísimo que se pueda espiar a otros cargos públicos, a otros ciudadanos, sean cargos públicos o no, simplemente porque piensan diferente. Y la respuesta es insuficiente. Aunque se hubiese hecho con aval judicial. Bueno, a mí no me gusta que se espíe a nadie ni con aval judicial. Creo que eso no lo justifica, espiar a ciudadanos que están defendiendo ideas diferentes por vías democráticas. Yo, como demócrata, se me ponen los pelos de punta. Y sobre todo porque... En 2017, por vías democráticas, exactamente no defendieron sus ideas. Bueno, yo creo que aquí se han utilizado... No estoy justificando nada, entiéndame. Pero... No, yo no quiero justificar nada, ni quiero tampoco entrar en un debate contigo, pero a mí, como demócrata, me mete miedo que se pueda espiar a ciudadanos, porque hoy son ciudadanos catalanes que son independentistas, pero mañana puede ser cualquiera y la justificación puede ser la misma. Y en un Estado de Derecho lo fundamental es que puedas confiar en tus instituciones, porque si no puedes confiar en el Estado de Derecho y en las garantías de la ley, es que se está atacando el corazón de la democracia y se están vulnerando los derechos de todos y de todas, porque no es un problema individual. Y ante unos hechos de estas características, pues lo que no podemos es aceptar, primero, que se quisiera minimizar y segundo, que se quieran justificar. Y lo que ha dicho hoy la ministra Robles, yo creo que la inhabilita para poder seguir al frente y que debe de presentar su dimisión. Y si ella no lo hace, debe de ser cesada, porque estamos ante hechos muy graves, insisto, que atacan el corazón de la democracia y que requieren asunción de responsabilidades. Creo que un paso más, que es la Comisión de Investigación en el Congreso, que es una iniciativa que el BNG también ha firmado junto con otros grupos de la Cámara y que pienso que sería necesaria para dar una respuesta democrática a un problema muy grave. Su partido fue uno de los grupos a los que la Casa Real decidió no informar el lunes de que el rey iba a hacer público su patrimonio. La Zarzuela no llamó a todos los partidos, menos a Esquerra, Bildu, Junts, la CUP y el BNG, alegando Zarzuela que son partidos no constitucionalistas o que no respetan el marco de la Constitución del 78. ¿Qué le sugiere esto? Bueno, primero que yo creo que a la monarquía se le atraganta la democracia y no me parece un gesto defendible, porque cada uno puede tener la idea que considere sobre la monarquía, pero los diputados y diputadas de Bildu, de Esquerra, de las CUP están ahí porque hay ciudadanos que les han votado y por lo tanto la Casa Real no puede borrarlos del mapa y creo que tiene que tener un respeto hacia las instituciones, ¿no? Pero lo importante no es eso, ¿no? Yo creo que lo importante es que se está intentando vender como un hecho excepcional que conozcamos supuestamente el patrimonio de una institución que se financia con fondos públicos. Dice supuestamente porque no se lo cree. Bueno, es que no sé por qué me lo tengo que creer. ¿Quién me lo ha verificado? ¿Qué garantías tenemos de que ese es el patrimonio?
a mí, no sé si debo decirlo, pero es que me sorprende que el emérito haya sido más generoso con su examante que con su hijo. Es un dato que me llama poderosamente la atención. Y sobre todo, bueno, pues yo lo que creo es que todo esto deja en evidencia pues que la monarquía es una institución democrática, que la monarquía es una institución antidemocrática, anacrónica, y que hay una crisis de credibilidad y de representatividad muy grande, porque este paso intenta salvarle los muebles a una casa real con unos vínculos evidentes con la corrupción y que cada vez más ciudadanía cuestiona. ¿Cuál es su opinión política sobre Yolanda Díaz? Pues yo conozco a Yolanda porque hemos compartido escaño en el Parlamento. Yo veo que es una política inteligente, hábil y que tiene un reto por delante muy importante. ¿Tiene cabida su proyecto en Galicia? Bueno, eso lo tienen que decidir los gallegos y las gallegas. ¿Pero usted qué cree? No lo tengo que decidir yo. Cuando se presente a las elecciones serán ellos quienes dictaminen. Yo, evidentemente, voy a pelear porque el BNG tenga el mayor espacio posible, porque tengamos la mayor representación, pero creo que el pluralismo político es un valor. ¿Cómo se explica que un partido que se reivindica de izquierdas como el suyo votará en contra de la reforma laboral, que se ha demostrado que está disparando el número de contratos indefinidos? Pues tiene una explicación muy simple. Nosotros estamos viendo en este momento como hay un desgaste del gobierno de coalición, ¿no? Y yo creo que detrás de ese desgaste del gobierno de coalición no está la oposición que pueda hacer el Partido Popular o Vox, sino que la gente que lo está pasando mal tiene que ver un gobierno que cumpla y que se comprometa realmente con aquello que le prometió a la ciudadanía. Y si algo se le ha prometido al conjunto de los ciudadanos del Estado español y al conjunto de las ciudadanas, es que se iba a derogar íntegramente esa reforma laboral. Y nosotros pedíamos algo muy básico, y es tramiten esa reforma laboral como proyecto de ley para poder derogar íntegramente la reforma del Partido Popular. Y lo que nos hemos encontrado es con una negativa absoluta y evidentemente con que no se le recuperaron derechos que el Partido Popular le robó a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado. Y nosotros lo que queríamos era recuperar esos derechos, porque esto no está pasando solo con la reforma laboral. Es que, ¿qué pasa con la ley Mordaza? ¿O qué pasa cuando no se toca realmente, ¿no?, los privilegios de los grandes poderes económicos que se están lucrando en esta crisis? Y a nosotros nos ha dolido ese voto, pero es que no hacerlo sería aceptar que hay que bajar el listón en un momento en el que hay una mayoría que permite dar pasos hacia adelante. Y esa es nuestra vocación y lo que queremos aportar, porque nosotros estamos en el Parlamento con una vocación muy clara, que es darle voz a los gallegos y a las gallegas, porque el bipartidismo nos ha puesto a Galicia en un rincón y tenemos que darle más oportunidades a la gente de nuestro país, pero también para colaborar en la defensa de los derechos, de las libertades y en avances sociales. Y creo que ahí, pues este gobierno también ha decepcionado. Ana Pontón, por lo tanto, mañana BNG, sí o abstención. ¿Pero más sí o más abstención? Es que la balanza no está inclinada en este momento y, insisto, a nosotros lo que nos gustaría es que haya compromisos claros para avanzar. Sabemos que este es un momento difícil. Nosotros vamos a estar acompañando a los derechos sociales y, desde luego, actuar con responsabilidad. ¿Y cree que sale el decreto? Pues eso lo vamos a ver mañana. Yo no tengo una bola de cristal. Creo que es responsabilidad del Gobierno articular esa mayoría para que salga. Es posible, depende del Partido Socialista y de Podemos. Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, gracias. Buenas noches. Buenas noches, boas noites. Un placer estar aquí en la cadena SER. Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este miércoles 27 de abril, Marina. Que para Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, termina en Ucrania en misión de paz. Mañana se reúne con el presidente Zelensky después de un encuentro el martes con Putin, del que
tan solo consiguió arrancar un compromiso vago para la apertura de corredores humanitarios. Microsoft acaba de confirmar 37 ciberataques rusos a Ucrania durante el primer mes y medio de la invasión, hasta el pasado día 8. Según el informe de la tecnológica que recoge Reuters, la piratería ha jugado un papel más importante en el conflicto de lo que se podría pensar y detalla algunos ejemplos. El día en que Rusia atacó la torre de televisión de Kiev con un misil, por ejemplo, se lanzaron en paralelo varios ciberataques destructivos contra medios de comunicación ucranianos. Y en Estados Unidos, la administración Biden va a pedir al Congreso de forma inminente, podría ser mañana mismo, según la portavoz de la Casa Blanca, un aumento del presupuesto, un presupuesto suplementario para enviar más ayuda militar, humanitaria y económica a Ucrania. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. La ropa que hoy nos protegía de la lluvia, mañana en muchos puntos del país ya empezará a sobrar, sobre todo en el norte y el oeste, pero todavía las próximas horas los chubascos tendrán protagonismo, especialmente en el Mediterráneo, en provincias como Alicante, Valencia y Castellón, también en el Valle del Ebro o al este de Castilla-La Mancha. Y mañana, durante la mañana, en gran parte del país alternarán sol y nubes. Durante la tarde, nuevos núcleos tormentosos, pero mañana ya afectando al centro, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y al sudeste de la península, con alguna tormenta que todavía podrá descargar con intensidad. Y a pesar de las granizadas y los chaparrones que hoy han caído en provincias como Ávila, Cáceres, Málaga, a pesar de estos tormentones, Carbó, la sequía sigue siendo preocupante en muchos puntos de España. Sí, si analizamos, por ejemplo, los últimos 12 meses, que es una buena escala temporal para ver que no queden estas situaciones de lluvia muy concretas, disimulen, ¿no?, la sequía, vemos que pocas zonas del país, el Mediterráneo, desde la provincia de Almería hasta Castellón, hasta el sur de Tarragona, es donde la lluvia ha caído incluso por encima de la media, pero en el resto del país igual o por debajo de la media, y la situación más preocupante se mantiene en zonas que habitualmente no sufren sequía, por ejemplo en el interior de Galicia, pero también en la mitad este de Cataluña. Carbó, hasta mañana. Buenas noches. Vox reúne mañana a su dirección, para todo apunta a nombrar a la alicantina Macarena Olona candidata a las elecciones andaluzas. Hoy Abascal ha disipado cualquier duda que pudiera quedar. Usted me pregunta por Macarena Olona y yo tengo que decir que cada vez le veo más cara de presidenta. Que es parafrasearse a sí mismo. Abascal dijo exactamente esto mismo la noche de las elecciones de Castilla y León. Lo dijo de Juan García Gallardo. Ha terminado siendo no presidente, sino vicepresidente. Bueno, hoy lo dice de Olona, mañana la nombran, todo apunta. Para terror de Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, candidato a la reelección, que puede verse dentro de unas semanas habiendo cambiado a Juan Marín Ciudadanos como vicepresidente por Macarena Olona. Y hoy Moreno ha advertido de que Olona puede movilizar a la izquierda. Si hace un discurso muy radical, un discurso incendiario, una parte de la izquierda se puede movilizar y puede poner en dificultades, ¿no?, esa mayoría social que estamos nosotros construyendo desde la moderación desde hace muchos años. Pero bueno, si al final esa foto puede representar a Le Pen, pero bueno, quizás yo represente a Macron y al final el que ha ganado. Es buenísimo esto de todo el PP ahora comparándose con Macron. De Valéry Pécresse ya no se acuerda nadie. ¿Hasta qué punto, Munarriz, Andalucía, hasta qué punto Olona es un arma de doble filo que puede movilizar a la izquierda, como pasó en Madrid con Pablo Iglesias, que movilizó a mucho votante de derecha? Bueno, yo creo que la experiencia de Vox en Andalucía es la experiencia de la normalización. Lleva 3 años apareciendo con total normalidad en el escenario político, han pactado 3 presupuestos, una investidura, han estado presentes en todo momento, han contemplado y han completado la mayoría de PP y Ciudadanos y han estado completamente naturalizados por Juan Manuel Moreno, que reivindica para sí la etiqueta de hombre perfectamente moderado. Yo creo que la pantalla del miedo está pasada. Honestamente, yo creo que la elección de Olona como candidata, yo creo que Olona es una candidata que le mete un meneo absoluto a esta campaña electoral. Es decir, ella encarna, digamos, la renovación del proyecto de Vox para ampliar espacio electoral más allá de ser la extrema derecha, a ocupar nuevos espacios con un discurso más populista y a salir, digamos, del rincón. O sea, ten en cuenta que Vox sacó aquí ya en 2018, cuando no se sabía si Vox entraba o no, y presentaban a un juez condenado por prevaricación que apenas era capaz de dar un mitin. Sacaron 12 diputados y casi el 12% del voto. No han vuelto a sacar tanto voto como en Andalucía entonces hasta Castilla y León. Y ahora coges a una señora que tiene, digamos, habilidades comunicativas muy claras, que sabe orientar la vela al viento populista muy bien, que es mujer. Uno de los grandes problemas de Vox es que las mujeres lo votan bastante menos que los hombres.
yo creo que lo saca del rinconcito. Yo creo que es una candidata muy peligrosa para el PP, y creo que tiene además ese punto que te aporta la desvergüenza y la falta de inhibición de llegar a espacios que te están vetados si presentas al señor trajeado típicamente de la derecha del PP, que ahora es de Vox, pero hace 10 años era del PP. Yo creo que imaginar además un debate electoral con Juan Manuel Moreno, con Juan Espadas, con Juan Marín, con quien sea que utilice Podemos, y con Macarena Olona, creo que indudablemente va a conseguir que gire, si no completamente, si en parte la campaña electoral en torno suyo. Yo creo que es una de estas decisiones que pueden alterar el tono de la campaña y que demuestran que Vox va fuerte a por estas elecciones. Yo creo que sacrifican, entre comillas, un activo muy importante porque van a por todas en Andalucía, y yo creo que están buscando claramente un escenario castellano-leonés y no madrileño. Creo que tampoco es buena noticia para el PSOE, y creo que es un autoengaño pensar en este momento en que el voto del miedo se va a activar contra Olona y no en cambio contra, léase, Manuel Gavira u otro que hubieran colocado. Al contrario, yo creo que es un activador de un estilo de hacer política populista y llamativo que en campaña puede funcionar. Creo que es una buena candidata, estoy poniendo las comillas mientras digo buena, pero por lo menos eficaz, creo que sí lo va a ser, y es una apuesta fuerte de Vox. Palomera. Bueno, yo creo que independientemente de la candidata o el candidato que elija Vox para para Andalucía, la marca ha conseguido un grado de penetración social no solamente en Andalucía, sino en el conjunto del territorio inimaginable para muchos hace 3 años, 4 o 5, ¿no? Por lo tanto, creo que lo de menos es la elección del candidato. Bien, es verdad que Olona tiene un lenguaje corporal que no se corresponde en absoluto con las barbaridades que se le escucha cuando habla, ¿no? Y esto puede ayudar, pero tampoco creo que sea un plus añadido. Quizá su condición de mujer, efectivamente, que es un déficit que tiene Vox, pueda contribuir mínimamente. Pero es tan potente la fuerza con la ultraderecha española ha entrado, que sinceramente tenemos el ejemplo de Castilla y León bastante reciente, ¿no? Un candidato absolutamente desconocido, sin ninguna experiencia, joven, tal, que tuvo un magnífico resultado. Y esto lo saben en el Partido Popular, lo reconocía incluso, creo que Q estaba muy cerca mío en el Congreso de Sevilla, cuando Juanma Moreno reconocía esta circunstancia, ¿no? Que independientemente de los candidatos, un poco se estaba muy fuerte desde el punto de vista electoral. Y esto es un problema para el Partido Popular, es un problema para Andalucía y es un problema para España, desde mi punto de vista, ¿no? Por lo tanto, creo que tanto la izquierda, o sobre todo la izquierda, tendría que utilizar o empezar a utilizar argumentos más elaborados para combatir el discurso de la ultraderecha si quiere evitar un escenario de posibles alianzas tanto en Andalucía como a nivel nacional en el futuro, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que es perfectamente lógico que Vox efectivamente se la está jugando mucho en Andalucía, porque Vox necesita esta sensación de escalada. De hecho, incluso ellos en sus vídeos van trasladando esta idea como de la inminencia, hasta el sonido de los caballos van llegando, o sea, todo el imaginario de Vox es poco a poco hasta llegar a la Moncloa, hasta llevar a Abascal a la Moncloa. Ellos dicen de presidente, pero vamos, eso es altamente improbable según las encuestas, pero sí de vicepresidente. Y por tanto necesitan que no pinchar a la segunda, necesitan que la primera ha sido Castilla y León, necesitan que la segunda sea Andalucía y no tener un resultado que les obligue o que permita a Juanma Moreno intentar jugar con la idea de poder gobernar en solitario, que no lo da prácticamente ninguna encuesta, con lo cual efectivamente lo más probable es que Macarena Olona, es que lo decimos, si lo decimos hace 6 meses, en fin, Macarena Olona es muy probable que sea la vicepresidenta de Andalucía. Es algo realmente tremendo para los que vemos semana a semana su tono, su línea política en el Congreso, en fin, las cosas que le hemos escuchado a Macarena Olona en el Congreso, y es muy probable que vaya a ser vicepresidenta de Andalucía. Sí. No sé si eso va a activar, pues es muy difícil.
Sí, no, perdón, digo que no sé si eso va a activar el voto progresista o no, pero no lo sé, pero no lo sabe nadie, pero evidentemente es algo que supongo que el PSOE y el mundo de, como dice Sánchez, el espacio de Yolanda Díaz, o sea, el mundo de Unidas Podemos, Izquierda Unida, en fin, que es algo más complejo que eso, sobre todo en Andalucía, que tiene mucha tradición Izquierda Unida y demás, pues quiero decir, todo ese mundo intentará sacarle partido al hecho de que Macarena Olona, que es un personaje muy reconocido y reconocible, ya no estamos hablando solo de la marca Vox, estamos hablando de un personaje muy destacado que ha dicho muchas barbaridades en el Congreso, pero muchísimas barbaridades, porque ya se trata a Vox con una naturalidad absoluta, pero de natural no tiene nada. Sí. Las barbaridades que ha dicho Macarena Olona en el Congreso, pues supongo que tratarán de jugar esa baza desde la izquierda. Veremos con qué resultado, ¿no? Cuando vas a los resultados que ha conseguido Marine Le Pen, ves que ya ha vencido dos resistencias históricas de la extrema derecha. La vota gente de clase baja y la votan las mujeres. Está prácticamente desapareciendo la brecha de género en el voto a Marine Le Pen. O sea, el tipo de electorado que ha conseguido... Sí, pero para hacer eso, perdón, un matiz, porque es muy importante el ejemplo, efectivamente. Para hacer eso, que ha hecho, que tampoco nos olvidemos, ha tenido un resultado bastante peor del esperado, porque las encuestas le daban que podía llegar al 48% o incluso al 50% y se ha quedado a 16 puntos de Macron. Pero para hacer eso, que efectivamente ha ganado 2 millones de votos, no ha ganado muchísimos votos, pero sí ha ganado porcentaje porque ha habido mucha abstención. Para hacer eso, Marine Le Pen ha tenido que cambiar muchas cosas, hasta el nombre de su partido. Y no solo ha tenido que cambiar muchas cosas, sino ha tenido que cambiar el discurso. Yo escuchaba el otro día, con mucha, que es muy interesante, el debate de Macron y de Le Pen, y Marine Le Pen el otro día se quedó varios kilómetros a la izquierda de Vox. Entre otras cosas, porque reivindicó, por ejemplo, los sindicatos. Vox está prácticamente está pidiendo que se quite toda la financiación a los sindicatos y está criticando a Feijóo por reunirse con los sindicatos. No le reconoce ninguna legitimidad a los sindicatos. Y Marine Le Pen, que quiere ir efectivamente al voto trabajador y demás, está reivindicando los sindicatos y otro montón de cuestiones sociales que Vox habla de paguitas y demás. O sea, todo lo que es el discurso económico de Vox está a varios kilómetros a la derecha de Marine Le Pen, que ya es decir... Munarriz. Es verdad que es saltar varios escalones de cosas que tardan años, ¿no? Comparar extremas derechas entre sí siempre te quedas con una pieza del puzzle en la mano que no encaja. Pero yo considero significativa la decisión de Vox en primer lugar, porque por primera vez hace una apuesta autonómica fuerte, con una figura fuerte del partido. Es decir, por primera vez pone una persona que está, digamos, al menos a la altura de la marca. Ellos siempre han defendido que no necesitaban candidatos de relumbrón y parece que le van a poner una persona que es muy importante para Vox. Y otra, porque yo creo que huelen el viento de lo que está pasando con las extremas derechas. Es decir, les abre nuevos espacios, les genera nuevas oportunidades tener mujeres al frente. Es decir, está Marine Le Pen, en Italia está Giorgia Meloni, en Alemania está Alice Weidel. Uno de los discursos que el PSOE viene repitiendo con mayor insistencia acerca de Vox y el PP para la próxima legislatura es el riesgo que corren los derechos de las mujeres en caso de que se forme esa mayoría. No es hoy más difícil que ayer si efectivamente se confirma la candidatura de Olona a esto. Esto va al margen de que si entramos al fondo de los planteamientos de Olona estaremos todos de acuerdo en que no cambian un ápice lo que son los elementos programáticos de Vox sobre los derechos LGTBI o la violencia de género. Al margen de eso, introducir a una mujer que evidentemente tiene una personalidad política muy fuerte, es una mujer autónoma con una trayectoria profesional propia, a disputar el debate en los términos en los que los querría disputar la izquierda, presentando con la llegada de Vox como una amenaza a los derechos de las mujeres, creo que lo hace mucho más difícil. Y creo que es una evidencia que están en riesgo algunos derechos de las mujeres, como por ejemplo el derecho al aborto, ¿no? Efectivamente, sino el fondo, pero que te defienda ella las posiciones de que eso no es así, sino que es una invención de la izquierda, creo que tiene más posibilidades de hacer daño. Pues es que lo que digo es que yo creo que de verdad en este caso lo veremos, pero es que Macarena Olona lo que tiene es mucha trayectoria. Efectivamente, un candidato como el de Castilla y León, que no lo conocía nadie, pues no podíamos sacar, pero a Macarena Olona, oye, hay un vídeo, yo no sé si lo habéis visto en internet, hay
Hay un vídeo de Macarena Olona con dos trabajadores hablando de Irene Montero, con los dos trabajadores diciendo literalmente no nos gustan tus tetas, y ella muerta de risa. O sea, en fin, no sé, esto solo de que recuerdo ahora reciente. Las intervenciones en el Congreso son ayer mismo. O sea, quiero decir, las intervenciones en el Congreso de Macarena Olona son de una brutalidad y de una grosería en muchas ocasiones, y un nivel de insulto y de nivel de odio, el tono sobre todo, las expresiones. O sea, no creo que Macarena Olona evidentemente es una persona muy conocida. En el mundo de Vox seguramente gusta mucho, porque en el mundo de Vox cuanto más barbaridades se dicen, más gusta, pero tampoco pensemos que creo que... En el mundo de Vox y en el mundo de la antipolítica, bueno, Carlos, exacto, sí, pero es que es un mundo muy... Es un mundo que vota mucho a Vox, pero lo que quiero decir es pero hay otro lado, ¿no? ¿Puede activar o no? O sea, en los electorados hay varios lados, y de hecho, y volviendo al ejemplo francés, que es muy interesante, Marine Le Pen con un candidato como Macron, que está desgastadísimo, que ningún presidente de la Quinta República ha conseguido repetir. Marine Le Pen no es presidenta porque, a pesar de todos los pesares, se ha movilizado menos de lo que debería, con una abstención, lo que hace falta, pero ha votado muchísima gente, y muchísima gente de izquierdas ha votado a Macron tapándose la nariz para que no gobierne Le Pen. Pero hay un 41% y ha ganado. de los franceses a los que ya no les da. No, por eso, el 41%, pero hay otra. Quiero decir que no nos olvidemos que hay muchísima gente que se puede movilizar contra Vox. No, dos pero contra Olona sí, contra otro no. Bueno, yo creo que es más fácil. Un segundo, venga, Palomera. No, dos cuestiones. Una sobre la normalización de Vox, a pesar del riesgo evidente que desde mi punto de vista supone para la democracia española, incluso para los principios que inspiraron en su día la construcción de la Unión Europea, y que a muchos nos asustan, y que es una evidencia que asustan, y que es una evidencia que habría una involución no solamente en los derechos de las mujeres, sino en otros muchos derechos conquistados hace mucho tiempo en este país, que eso es una evidencia. Creo que efectivamente hay que empezar a introducir otras dinámicas en el tablero político, y que no pasen solamente con gritar cada día que viene la ultraderecha y el neofranquismo, ¿no? Creo que este tipo de eslóganes que se pierden en titulares, que duran 30 segundos en las páginas de los diarios, a la gente ha terminado por no importarles, ¿no? Yo creo que el grado de penetración que tiene en este momento la ultraderecha española en ciertos sectores sociales tiene que ver con que la gente ya no le da tanta importancia ni al hipernacionalismo ni a las barbaridades que escucha de Vox, sino a los problemas reales que tienen, que es fundamentalmente poder llegar a final de mes. Y esto en clases trabajadoras, donde hoy se puede hablar de pobreza entre las clases trabajadoras. Y por eso digo que las dinámicas y los discursos de la izquierda tienen que ser un poquito más elaborados, no solamente utilizar la navaja desde primera hora de la mañana, porque esto ya no funciona, y se vio clarísimamente en las elecciones del pasado mayo en la Comunidad de Madrid, donde el discurso de Ayuso no se distinguía en absoluto del discurso de Vox. Punto y respecto... una única... Si me la dices en 10 segundos, sí, en 10 segundos. Sí, me cuesta mucho ver a Olona, de vicepresidenta de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno de presidente, en tanto en cuanto puede hipotecar la estrategia futura de Alberto Núñez Feijóo. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El gobierno se someterá mañana a una votación complicada. Tiene que sacar adelante el decreto ley de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, y no tiene asegurada la mayoría porque ha estallado el escándalo del espionaje a políticos y parlamentarios. Es posible que logre la aprobación, imprescindible entre otras cosas para hacer frente a la inflación, gracias a la abstención del PP que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo. Esta misma noche negociaban la ministra de Hacienda y el secretario de Economía del PP, dos andaluces que se conocen bien y saben de su negociado. En cualquier caso, y aunque supere la votación, el escándalo seguirá marcando la vida del gobierno. A la espera de lo que suceda en la Comisión de Secretos Oficiales, la verdad es que la sesión de control de esta mañana no fue un alivio, sino lo contrario. Es cierto que la ministra de Defensa está obligada a defender al Centro Nacional de Inteligencia, pero tal y como están las cosas, todas las explicaciones son malas. O bien se espió a decenas de políticos sin autorización judicial, o bien hubo autorización judicial, en cuyo caso es todavía peor, porque quiere decirse que un juez se volvió loco. Queda la posibilidad de que fueran espiados 4 o 5, pero los datos que llegan de Canadá indican una cifra superior. La ministra se preguntó retóricamente qué debe hacer el CNI si alguien quiere provocar la independencia de un territorio del país. Pues es fácil, cumplir la ley. Y no basta con que la señora Robles diga que el CNI la cumplió, porque de lo que se trata no es de que un organismo cumpla como tal la ley,
sino de las personas que lo integran. Todos sus miembros deben haber cumplido la ley. ¿Y está segura la señora Robles de que eso ha sido así? Punto y 25. Nos vamos. Carlos Cue, Esther Palomera, Ángel Munarriz. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Se quedan con el larguero y Manu Carreño. Descansen. Hasta mañana. Adiós. È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani. È bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ho un fascino più forte, tutto ciò che può finire. L'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa stanza, pure se ci sto da solo. È bello questo hangover, visto che oggi non lavoro. È bello se scoppiamo al buio, invece fuori è giorno. È sempre bello averti intorno. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, sapere stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano. Stamattina col sole era bella anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare come quando piove, io mi scordo. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.